Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor derrame de su gracia y de su linda gloria sobre el pueblo valiente que se ha esforzado, ha llegado, y sobre todo el pueblo que está escuchando también. Que el Señor les bendiga. Aún aquellos hermanos que no pudieron llegar, quedaron quizá un poquito tristes en sus casas, pero el Señor bendiga igual, amén. No así a los haraganes, porque está lleno de haraganes en la obra, pero hay un pueblo que vive muy feliz, y el pueblo es el pueblo de Dios. Yo quiero leer algo lindo hoy, el libro de Juan, por no decir el libro de Isaías, pero el libro de Juan. Es un evangelio muy lindo de Jesús, y las palabras del profeta Isaías están en el libro de Juan. El libro de Juan, un tremendo pasaje. Necesitaríamos algún micrófono inalámbrico después, porque quería hacerle leer a los hermanos, y que es bueno compartir unos textos. Hoy es culto de obrero y hay que aprender el evangelio verdadero. El capítulo 6, el libro de Juan, el cuarto evangelio, el versículo 1, el título de esta palabra dice: alimentación de los 5.000. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y toda la iglesia dice amén. Dice la palabra: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Tome el asiento, querido hermano y hermana, en esta hermosa tarde. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Jesús. Una linda palabra, ¿no? Dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde? Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta el Señor Jesús a uno de quién, de sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Quién vive? ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que va a hacer? Él sabe lo que hace. Nunca podemos infringir ni ir contra la voluntad de Dios, porque la de Él es perfecta, es buena, es agradable y es Dios. Y qué lindo el Señor, amén. Nosotros a veces nos rompemos en las manos de Dios, o también frustramos el propósito y los planes de Dios, pero Dios nunca se equivoca. Quien nos equivocamos somos nosotros. A su nombre. Y dice que, versículo 1, vamos a leer: después de esto Jesús fue al lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente miraba, veía lo que el Señor Jesús hacía. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que era mucho lo que había, ¿no? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más
¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como de número de ¿cuántos? 5.000 se habían recostado. ¿Cuántos dicen amén? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuantos querían. Qué tremendo, gloria sea a Dios, la palabra del Señor. Qué lindo es alimentarnos con el pan del Señor. ¿Cuál es el pan? La palabra. La palabra de Dios es el pan de vida. Dijo Jesús: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Gloria sea a Dios. O sea que Él está siempre para saciar su pueblo, para alimentarnos. Gloria sea a Dios. Quizás nos falta fe, Dios nos alimenta con fe. Gozo, Dios nos da gozo. Paz, Dios nos da paz. Pero tenemos que alimentarnos con el Señor, con la palabra del Señor. Allí está la respuesta a nuestras preguntas, para Él poder glorificarse en nuestra vida. Alguien dijo por allá: si no preguntamos, ¿cómo vamos a saber? Realmente es así. Uno tiene que preguntar para saber. A mí me gusta preguntar para aprender. Y yo creo que cuando oramos, leemos la palabra, Dios nos va enseñando siempre lo que Él quiere hacer. Gloria sea a Dios. Y dice la palabra que entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como del número de 5.000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos, ¿y qué más? Que sobraron, para que no se pierda nada. A su nombre. Por eso la palabra de Dios no hay que tirarla para cualquier lado. Hay que cuidar lo que Dios nos da. La palabra de Dios se cuida. A su nombre. Se predica lo justo y necesario, y en la voluntad de Dios. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. Y dice que recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuántos creen que el Señor vino al mundo? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Y a qué iba al monte el Señor? Dice que Él se refugiaba ahí en el monte. La oración era la piedra angular, era lo perfecto, lo más maravilloso que Jesús tenía con el Padre, la oración. La oración es lo que mueve la mano de Dios. No sé cuánto le gusta orar, pero realmente es linda la oración, porque uno puede hablar con Dios y Dios también expresar a través de su palabra y glorificar su precioso nombre. Realmente nosotros como hombre, como ser humano, es lindo, como dije, alimentarnos del Señor. Y realmente, gloria sea a Dios, Jesús es el pan de vida. Jesús es el único que puede saciar la sed y el hambre de nuestra alma. Sin Jesús nosotros estamos fritos, corrompidos, perdidos, errantes. Pero con Jesús dice que somos más que vencedores, somos más que victoriosos, por aquel que Él dice que Él nos amó. Gloria sea a Dios. Y porque Él nos amó, realmente estamos en victoria en Cristo Jesús. Sabemos que no todo a veces lo que brilla es oro. Gloria sea a Dios, aleluya. Pero Dios siempre prometió de estar en pruebas, en luchas, también en muchas victorias y muchas bendiciones. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. El Señor conoce nuestro corazón y Él sabe que la voluntad de Él en nuestra vida es perfecta. Y por eso Él siempre estará para saciarnos, siempre estará para alimentarnos el Señor
de su amor y de su linda misericordia. Ahora reflejándonos lo que es la comparación del pan. El pan es un alimento muy lindo. No sé cuántos comen pan aquí. A ver, ¿cuántos comen pan? El pan es importante, es algo ingrediente. Siempre Dios, si usted va a la Biblia, el pueblo hebreo era alimentado a pan y a agua. No había otro alimento para ellos. A su nombre. Era el pan y era el agua. ¿Quién vive? Y ese alimento, gloria sea a Dios, nutriente, nutritivo, algo que te alimenta. A veces ahí dice gente, yo no como pan porque estoy gorda, dice. ¿Quién vive? A su nombre. O estoy gordo, no como pan, me quitó el pan el médico. Y bueno, qué sé yo, yo como pan y yo me mantengo. De que como pan ando bien. Y María dice, ay, lo único que me quedó pan de ayer. Y le digo, bueno, dame igual porque yo como con pan. Y más si es un guisito caldudo, un estofadito. Ella me dice, bueno, si querés caldudo te hago una sopa, ¿no? Esas son las contestaciones de ella, ¿no? Porque a mí me gusta que el guiso o el estofadito tenga su agüita, por ahí decirlo, ¿no? Entonces yo zampo el pan y como pancito. Capaz que me como medio pan, capaz que cuarto pan me como a la mesa, pero como pan. Y el pan es muy lindo y necesario. Y después el agua. ¿Cuántos toman agua? ¿Usted toma agua? ¿Usted que está firmando ahí? Porque hay gente que no toma agua. ¿Quién vive? O gaseosa o Coca-Cola. No, yo no quiero coca, dice. No tomo tan, sobre tampoco. Cierra a los padres menos, coca, gaseosa, ¿es así o no? Pero el agua es más saludable. ¿Ve? El agua es más saludable. Y a veces nos prohibimos del agua y tomamos otras cosas que nos destruyen el estómago. ¿Cuántos dicen? ¿Quién bebe? Pero el agua es importante. Y el pan acompaña. El pan acompaña, es algo importante también. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, si usted se come una docena de tortas, se come 3 kilos de pan, claro que no anda enfermo ahí. Pero si usted come moderadamente. Yo siempre tengo una discusión con mi esposa. Yo a veces le digo, yo tengo hambre, no quiero pasar hambre en la mesa. Bueno, ya te sirvo, dice ella. Entonces me sirve un buen plato, grande, profundo, ancho, carne, choricito, patita de muslo, me pone ahí. Y dice, yo te sirvo, pero vos no vas a comer, dice, porque vos siempre me haces lo mismo. Y es verdad, yo como hasta donde yo me lleno. Después que de ahí, a veces Ezequiel, Diana, Priscila, o esos los que están en casa, me terminan comiendo el platito. O algunos que andan ahí 4 patas que andan por ahí. Porque no como a reventar, pero hay gente que come a reventar. Y después estoy empachado. ¿Quién cura el empacho? Me duele el estómago, haceme un té de burro, dice. Comprame una buscapina, un ibupirá, ¿cómo es? No sé cómo es. Un astrón, qué sé yo. Para que se le vaya el dolor de hígado que tiene. ¿Por qué? Porque comen a explotar. Pero si vos comes moderadamente, te mantenés así. 50, 40, 30. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Yo me alimento bien, pero no me como lo que yo no puedo comer. Hay que cuidarse. ¿Quién vive? Entonces, todo alimento es importante. Pablo dice que todo lo que pongan delante tenemos que comer. Hay veces que vos le pones, no me gusta, esto tampoco. Y desprecian todo lo que Dios nos da. Y lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos hecho estrago con las cosas que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ama, por eso nos bendice. Y nos suple el Señor y obra y se glorifica. Pero referente al pan, si vemos a la Biblia, vamos en Génesis 28. Vamos a leer el versículo 20. A ver, ¿quién me quiere leer el versículo 20? Génesis 28, 20. En la Biblia ahí, cuando bien clarito, rapidito. 28, 20. A ver si
¿Quién lee 28:20? Ya después seguimos con otro texto. 28:20. Amén. Habla. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido. ¿Qué dijo? Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, eso yo no lo quería leer, pero lo leyó la sierva, ¿eh? ¿Quién vive, hermano? Y me diere, ¿qué dijo? Pan. No está hablando piedra, está hablando de pan. Seguimos. Bueno, si alguien quedó en Juan, Jesús dice que en Juan 6:35, Él es el pan de vida, ¿eh? Pero Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, a ver qué dice ahí. A su nombre, ¿cuánto dicen amén? Primera de Reyes. No tenga vergüenza de leer, diga yo leo y enseguida se le da, porque si no se va el tiempo. Primera de Reyes, a ver si es ahí o no, si no me equivoco. Primera de Reyes 17. A su nombre. 17, versículo. Vamos a leer el versículo 6. ¿Quién lee? Luis. 17 de Primera de Reyes, verso 6. Amén. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué tremendo, ¿eh? Gloria al Señor. Así que le traían pan. Pan. Gloria al Señor. Muy linda la palabra. O sea que se alimentaba con el pan. Seguimos leyendo. Isaías 58, versículos 7 al 10. Alguien busque Mateo 4, Mateo 14, 17, Hechos 2, 42, 46 y Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Vamos de vuelta. Isaías 58, 7, 10. ¿Quién lee? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Quién quiere leer? Isaías, ¿cuánto dije? Lea. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Si dieres el pan al hambriento, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. Dios siempre habló con símbolos también en la Biblia. Uno tiene que entender el propósito. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver quién lee Mateos capítulo 4, versículo 4 y 14 y 17. Ya estamos terminando. Lea Mateos 4. ¿Quién? Sandra. Ahí quiere leer Sandra. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y 14, versículo 17 dije.
Mateos 14, 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante el alimento que Dios nos da, que Dios nos ofrece el alimento cada día para estar bien en su presencia. Hechos capítulo 2, verso 42, versículo 46. ¿Quién lee? A ver, allá atrás, acá adelante. Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46. Amén, gloria a Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Qué tremendo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. ¿El 46? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabado, el 47, ¿no? Sí, léelo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Jesús. A su nombre. Vio qué lindo que ellos repartían lo que Dios le daba. Compartían con el necesitado, y cada día Dios añadía más gente a la iglesia, a la congregación. ¿Y quién lee 1 Corintios 11, 23? ¿Qué dice? A ver, 1 Corintios 11. Sí, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió, ¿no? ¿Qué tomó el Señor? Pan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Para que nos demos cuenta que es importante el alimento que Dios nos ofrece siempre. Dice que a veces uno peca, ofende a Dios o hace tropezar a su hermano por culpa de no alimentarse con lo que Dios nos da. Y muchas veces el evangelio no lo damos a conocer, no lo compartimos, y Dios nos ha dado bendición a nosotros. ¿Es así o no? En la escuela, en el trabajo, en la calle, en un colectivo, ¿cuánto uno puede hablar de Dios? Yo hoy hablé aquí en la puerta del Señor con un hombre. Me fui un ratito a Santa Fe, también hablé allí con otro hombre del Señor. Siempre hay que compartir el pan de vida. ¿Y el pan de vida quién es? El Señor Jesús. Él se comparte, Él no es mezquino. Él hubiera podido decir: envía a la multitud que se vayan a sus casas a comer y a dormir. Pero Jesús dijo: denle vosotros de comer. Mandar recostar allá, y vamos a orar, y vamos a dar gracia y a bendecir esto que Dios nos da. Hay gente que no come pescado. Teníamos uno acá en la iglesia que no comía pescado. ¿Cuántos dicen amén? No, no me gusta el pescado. Dice, come barro. Dice. Y él come con los ojos y nadie le dice nada, a su nombre. Pero si usted va al pescado, el pescado es una nutriente tremenda. Hasta los médicos te mandan a comer pescado. ¿Sabía o no? Usted no sabe nada aquí, acá no comieron nada. ¿Sabían o no? El pescado es lo más rico que hay. Ay, dice, ay, no, tiene mucha espina. Me gusta la boga, el surubí, el patín. No importa, coma pescado un poquito. Es un alimento tremendo, una energía le da a su cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? El pescado es algo lindo y también representa algo lindo de parte de Dios. Es un alimento nutriente. Usted se alimenta con un pescadito y anda bien todo el día. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive, hermano? ¿Es bueno el Señor o no es bueno? Volvamos a Juan, verso 35. Vamos a leer un poquito ahí.
¿Lo tiene? Lea. ¿Quién lee? Está Priscila, está Jesús, está Matías, está Emilio, está Sara, está la hermana Teresa allá. Lea, hermano. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a seguir, sigue un poquito más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sigo? Sí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. El yo de Dios es importante. Él es el único que nos puede ayudar a nosotros. Cuando uno dice yo voy a estar, nosotros fallamos. Yo voy a hacer, no cumplimos. Pero el yo de Dios en aquel entonces, en aquel tiempo, el que decía yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el Hijo de Dios, el que decía yo soy, tiene un significado muy pesado a la presencia del Señor. Cuando Moisés se presentó allí en la zarza, en Éxodo capítulo 3, versículos 6 y 14, ahí dice la palabra que Moisés, hablando con el Señor, le pregunta: y si los egipcios me dicen ¿quién me manda?, ¿qué les digo? ¿Y qué le contestó el Señor? El yo soy. El yo soy te manda. Dios toma el gobierno de nosotros y Él obra como Él quiere. Dice que las multitudes iban a Jesús, y dice que de la multitud Dios había sanado. ¿Y por qué iba la gente? Porque habían visto milagros. Ahora el Señor, si los espantaba o los dejaba que se vayan a la casa, muchos de esos quizás se perdían, pero el Señor los quería tener juntos. Dios no es un Dios de trabajar desunido, Dios es un Dios de trabajar unido. A su nombre. Y por eso dice que la gente quedaba admirada, y la gente, gloria sea a Dios, aleluya. A lo último, el versículo 15 dice que todos entendieron que Jesús era el profeta, el hombre de Dios que tenía que venir al mundo. Y dice la palabra que ellos lo querían hacer rey. Debe estar Herodes, por ejemplo, Antipas, Caifás, que eran los reyes, los gobiernos de ese entonces. La gente quería que Jesús fuera el rey, e iban a pelear para vencer a los que estaban en contra del Señor y salir de la miseria, de la pobreza, de todo lo que Él le cobra de impuestos y todo lo que tiene que ver con aquel entonces el pueblo de Israel. Pero Dios, como es tan grande y poderoso, soberano, no permitió que el Señor vaya a eso. Permitió que Dios cumpla el mandato de Dios. Y por eso Jesús se negó a eso, se fue, se aisló, se puso a orar. Al otro día, si usted sigue leyendo, gloria sea a Dios, dice que Dios comenzó a hacer más milagros, prodigios, maravillas. La gente lo seguía, otros dudaban, otros lo criticaban, porque nunca la vamos a conformar a la gente. Y realmente, qué bueno es Dios, porque allí el Señor luego se entregó por toda la humanidad, para que esa humanidad tenga el arrepentimiento, para que el Señor pueda, gloria sea a Dios, a través de su sangre, limpiarnos de nuestros pecados, sacarnos la culpa que nosotros teníamos, la carga, el juicio que nosotros merecíamos. Y Él cargó todo su dolor sobre nuestras vidas. Todo su peso, todo el peso del pecado del mundo fue sobre Él, dice la palabra. Y que por su llaga nosotros fuimos curados. Más adelante, si usted ve en el versículo 22, dice que la gente lo busca a Jesús, pero no lo busca por lo que es Jesús, sino lo busca por el pan que comió. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y cuánta gente lo busca al Señor por lo que Él le puede dar? No por lo que Dios es. Nosotros venimos aquí, creo, por fe, algunos, no sé si todos, pero por lo que Dios es. Venimos a servirle por lo que Dios hizo, por lo que Dios es, pero sin pedirle nada a cambio. Lo hacemos porque amamos a Dios, porque el Señor nos dio algo que en el mundo no nos dio, y ese alimento se llama el pan de vida. Jesús es el pan de vida, dice la palabra, y el que comiere de Él no tendrá hambre jamás. Quien se alimenta de Jesús nunca tendrá hambre, nunca tendrá, gloria sea a Dios, necesidad de ir a buscar al mundo lo que Jesús tiene para su vida. Hay gente que a veces dentro de la iglesia vive una vida aburrida, no sé qué hace. ¿Cuántos dicen amén? Y dejan la iglesia y hacen lo que no hacían en años, lo hacen en 2 o 3 días. A su nombre. Se cambian de lo que no eran. Por eso a veces no le creo a la gente. Yo, el fruto lo da el tiempo. Yo aquí ha pasado mucha gente y después los frutos hablan otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces dentro de la iglesia hay gente que no está dando fruto, que están por estar como planteras nomás aquí, pero ni se preocupan a ver qué Dios quiere hacer en ellos, ni se preocupan por alimentarse. Esto les es aburrido. Cantar y servir a Dios y predicar y hablar de Dios es aburrido para ellos. No sé qué hacen aquí adentro, pero quieren que Dios los bendiga, los ayude, le dé lo mejor. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Pero Jesús no falla, Él no cambia. Él sigue siendo Dios. Le amemos o no, Él sigue siendo Dios. Si le sirvemos, dice el apóstol Pablo, bien dicho, si le servimos de buena voluntad, de buena gana, recompensa vamos a tener. Y si lo hacemos de mala manera, la obra, la misión, el trabajo, el encargo de Dios fue encomendado. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién salva? Por eso es importante saber dónde estamos anclados. Si estamos anclados en Cristo o estamos anclados en el mundo. Si estamos anclados en el Señor porque necesitamos que Él nos perdone, nos ayude, nos salve, nos restaure, nos bendiga, nos guarde, nos cuide, no solamente a nosotros, sino que a toda nuestra casa. Pues estamos aquí por cumplir un compromiso más con fulanito o menganita. Y realmente tenemos que venir por Dios. Dios dice que Él conocía los fariseos. Los fariseos son los falsos, los que se estaban durmiendo, bostezando ahí adentro del culto. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús los conocía. Tengo un sueño, decía. A su nombre. Esos son los falsos, ¿eh? ¿Quién vive? ¿Quién salva? Y Jesús le decía, hipócrita, ¿por qué no limpian lo de adentro antes de estar siempre de apariencia de afuera? Sepulcro branqueado, muy lindo por fuera, pero por dentro todo podrido. Jesús se la cantaba y le iba a la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si Jesús predicaría aquí, no quedaría ni yo aquí, porque yo sé cómo el Señor predica. ¿Cuántos dicen amén? Si a mí Dios me predica todos los días y me enseña lo que yo debo decir, lo que debo hacer y lo que no debo hacer y lo que no debo decir, pero lo que debo hacer y lo que debo decir lo tengo que decir. ¿Se entiende? Si no, después no duermo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién salva? La Santa Cena que estamos el domingo. Viene a veces cualquiera el domingo y quiere tomar Santa Cena. No. La Santa Cena no es un juego. La Santa Cena es el cuerpo que representa que Jesús por nosotros fue molido. Y el vino, que es sin alcohol, gracias a Dios, representa la sangre que por vosotros, dice la Biblia, fue derramada. Y hay gente que viene aquí, toma la Santa Cena, come el pan y sigue siendo la misma diabla o el mismo diablo. ¿Cuántos dicen amén? Este culto de obrero, no se vaya a ofender, que no le estoy predicando a usted, me estoy predicando a mí. A su nombre.
¿Cuánto? No tienen ni noción, ni especulación, ni saben lo que es el pan y el vino, lo que representa. ¿Cuánto dicen amén? Y a veces vos lo ves seco, durmiéndose en la iglesia, lleno de peste, de enfermedades, problemas, miseria, pobreza, dolor, porque no disciernen lo que están haciendo. No tienen ni 1 milímetro de noción de lo que van a hacer dentro de la obra. ¿Cuánto dicen amén? No ha visto, yo estaba mirando que borré no sé cuántas fotos, cuántos matrimonios se casaron acá en la iglesia, como 15. No sé cuántos hay aquí, si quedan algunos. Se bautizaron no sé cuántos, ni sé si quedan algunos. Miserables, hipócritas, mugre de gente. ¿Cuánto dicen amén? No sirvieron nunca para dar fruto en la iglesia, ni dar un testimonio. La mente ocupada en el mundo, la vanagloria. Salieron de la asfixia, de la pobreza, de la miseria. Salieron el cogote afuera del ahorcado que estaban, pobres, miserables, y se fueron a malgastar a Egipto la bendición que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y vinieron acá y lloriquearon y pacto y esto y aquello y compromiso, y me hicieron perder tiempo a mí y a Dios también. Esto no es un cuento, esto es algo verídico, es real. Jesús nunca dijo: de lo que a mí el Padre, Juan 17, de lo que a mí el Padre me dio, yo no perdí nada. El único que se perdió fue el hijo de perdición. Y yo no me imagino a Jesús, pero yo creo que siguió hablando. Dijo: porque ese diablo no entendió nada. Ese miserable no entendió nada. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Estuvo dentro de la iglesia solamente para hacer y deshacer, para hacer divisiones, para hacer pleito, para hacer maldades, patear para afuera, restar, dividir. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Y ese se pierde con el tiempo. Vos lo ves que se pierde, se extravía. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Y así seamos 2 o 3, no importa, hay que seguir. Jesús siguió solo. Jesús se quedó en el Getsemaní solito, llorando, derramando de su última gota de sudor como grandes gotas de sangre, implorando a Dios, su Padre, que le ayude, que si fuese posible el cebazo fuese quitado. Y el Padre dijo: no, vos tenés que hacer la obra, así te quedes solo, tenés que terminar. Si te siguen o no, tenés que terminar. A su nombre. Y están dentro de la iglesia siendo estorbo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién debe ayudar? Ven a alguien que llora, debe abrazarle, orar, si está consagrada o consagrado. Disparan, se esconden, se ríen allá atrás. ¿Quién vive? Yo creo que en estos tiempos Dios está haciendo limpieza en la iglesia. Hoy me dijo uno por allá, ese que estaba ahí en tu iglesia, dijo que iba a tu iglesia en una de las ovejas. No, le digo, si es un chivo, una cabra, ese es un diablo, un Judas, le digo, un traidor. Ese estuvo ahí, pero nunca fue de acá. Y dice que ahora es pastor. Dice: uy, sí, le digo, si esas ganas la tenía, pero pastor de la iglesia. Para ser pastor de una iglesia tenés que ser pastor de tu casa primero. Tenés que pastorear tu casa, tenés que gobernar tu casa, tus asuntos. ¿Cómo Dios te va a dar una obra si vos no dominás tus hijos? Te va a dar una obra y tu mujer te gobierna. Va a sacar amén esto. Este culto de obrero. Hoy me están quedando cada vez menos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Es inteligente e interesante. Muy, muy, muy concluyente. El otro día vino el papá de Alberto, perdona Sara. Vino el papá de Sara, perdón.
Perdóname, Sara, perdóname. Y le saludé a Sara como siempre, nos saludábamos, compartimos también cosas con ella, con la familia. Y me mandó un libro así, recitado así, Sara, agradeciendo a la iglesia, agradeciendo a los hermanos que me acompañan, agradeciendo la humildad y unidad que hay en la iglesia y cómo tuvieron compasión de su papá, cómo le atendieron, cómo le abrazaron, le besaron, le oraron. Eso a mí me pone feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y cuenta también que por algunas cosas de otra gente que había aquí, basura dentro de la iglesia, ese hombre dejó de venir. Pero ahora quiere empezar a venir. Y por favor, si no sirven, no corran la gente. Manténganse fiel a Dios. Coman del pan del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Si el de acá de la tierra te hace mal, no lo comas, pero come de Dios. Alaba a Dios, glorifica a Dios, conságrate a Dios, bendice el nombre de Dios, ama a Dios, busca a Dios, sirve a Dios y da lo que Dios te da. Ya termino. A su nombre. ¿Quién salva, hermano? ¿Quién sana? Y a su nombre. El yo soy está aquí. El Dios del cielo. Él es el que gobierna. Él es el que toma control de todas las cosas. Eso a mí me fortalece, me bendice. Porque sé que yo no lo puedo abrazar. Estoy predicando, estoy orando acá, cantando, pero hay hermanos que están haciendo mi trabajo. El que yo hacía en mi iglesia, hacía yo, atendía yo a la gente. Atendía yo a la gente, oraba por la gente, hacía pasar a la gente, le daba agua a la gente, llevaba a la gente, traía a la gente. Y lo mismo quiero que se haga aquí. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, qué interesante es, porque la gente recibe de Dios, no del hombre, recibe del Señor. Hoy si pisamos el umbral de la calle, hay odio, rencor, resentimiento, maldad, envidia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas vemos? Detracciones, dice la Biblia. Vemos en la Escritura todo lo que nos comenta el Señor a través de todo lo que pasa en el mundo. Y la gente viene corriendo del mundo con necesidad de encontrarse con el dador de la vida, con alimentar su alma, salir de toda la miseria, enfermedad, hipocresía que hay afuera, y se encuentra aquí adentro con esa gente. A lo último, si yo fuera esa persona, digo, no sé con quién quedarme, si afuera o adentro. Por eso estamos trabajando para que acá adentro sea distinto. A mí el hombre hoy me decía, yo quisiera ir a la iglesia. Le digo, bueno, si no venía aquí, ahí hay una iglesia, allá hay otra, allá hay otra. Yo más o menos le guío donde puede haber una iglesia por la zona que él vive. Y le digo, anda, conocí a Cristo, donde te habla la palabra, donde te amen de verdad, donde el Señor te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros necesitamos salvación, necesitamos perdón de Dios, amor de Dios, misericordia de Dios. Y dice, últimamente me fue mal, perdí mi vehículo, perdí mi negocio, mi esposa está enferma, la verdad que últimamente me quedé sin trabajo, todo está mal, al revés. Y le digo, cuando más busca de Dios, acércate al Señor, porque Dios te va a dar respuesta para tus necesidades. Dios tiene palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Dios nunca deja, Dios nunca desampara, Dios siempre estará, vigilará, guardará, cuidará, bendecirá tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Dios lo hará. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y él miraba la estructura que estamos haciendo acá. Dice, qué hermosa casa. ¿Vos vivís acá? Y le digo, yo vivo allá adelante. Uy, qué hermoso que está, qué lindo ahí adelante. Y él alababa esto, ¿no? Esto lo hizo Dios. Esto no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor. Nosotros no éramos nadie. Nosotros no éramos nada. ¿Quién lo hizo? Fue el Señor. Pero aceptamos alimentarnos con Dios. Aceptamos dejar cosas de lado, cosas que no van para nuestra edificación, porque Dios nos quería para Él. Y para Él hay que pagar un precio enorme, que muchos le sacan el cuerpo y no lo quieren pagar. ¿Cuántos dicen amén? Pero haga la voluntad de Dios.
porque Dios le va a recompensar. Dios le va a bendecir. Alguien dijo aquí dentro de la congregación, dijo de nosotros: qué lindo, me gustó este lugar porque me encontré con una familia. Y yo con mi esposa hablo, con mis hijos también, le digo: ¿y por eso estamos trabajando? Es por eso que estamos trabajando aquí. No estamos trabajando para que alguien entre así sin saludar a alguien, se vaya sin saludar, sea maleducado, maleducada. No, no estamos enseñando eso aquí. Si en tu casa no te lo enseñaron, aprendelo. Pero aquí estamos enseñando educación espiritual del cielo, que cuando venga alguien lo acojas, dice. Que partas el pan con el hambriento. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Vio que hay gente que siempre se preocupa en lo suyo, en lo de él, en lo de ella, en lo de uno, y los demás que se mueran. Y primero hay que pensar en el prójimo. Lo dice la Biblia. Si quitare el dedo, gente que señala a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dijo un predicador: yo no entiendo cómo hay gente que se levanta todos los días a las redes sociales a criticar y a hablar mal de uno y de otro, y creen ser siervos de Dios, tienen teología homilética, estudios de acá, estudios de allá. No les sirve nada. Son condenantes a ser condenados después. Pero anda a pedirles hierba, azúcar, anda que vayan a visitar a un enfermo, un preso. Van a irse y todo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. No entran solo, no les dan los pantalones. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién vive? Por eso, hermano, el evangelio es diferente. El evangelio que yo conocí, el evangelio que yo entendí, es dar la vida por Cristo, es dar el tiempo completo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no vengo aquí y abro la Biblia y leo donde yo me tomo mi tiempo para leer la palabra. Yo me siento a las 4 de la tarde los miércoles para preparar el mensaje, y si ya lo tengo medio ahí en la mente, que Dios me lo puso un día o dos antes, lo medito nuevamente, porque guay, si Dios me lo cambia, tengo que predicar lo que Dios quiere, y hay un precio que pagar. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a enseñar todas las cosas. Te vas a sentir el dolor del otro, te vas a sentir la necesidad. ¿No vieron cómo lloraba la familia el otro día aquí? Y yo miraba a algunos, pero que ni siquiera con limón, pelando cebollas, le lloraban. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Preocupado por la hora, dando vuelta, mirando para allá y para acá. Y yo decía: hoy, Señor, ¿qué viene esa gente aquí? Pero cuando ve uno que está mal, porque no vaya a pensar que está zafando de una situación como esa, o peor. Peor podemos zafar de una situación, peor podemos estar. ¿Quién vive? Pero yo entendí que había hombres y mujeres valientes aquí que me ayudaron y estuvieron ahí en el dolor. Ese sentir que hubo en Cristo es el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que Pablo tenía. El Pablo le quería hacer sentir a los discípulos, a los filipenses, que la necesidad del otro también era vuestra. A su nombre. Ese sentir que hubo en el apóstol Pablo era el sentir que los hombres de Dios tenían que tener. Hay gente que no le importa nada, no le interesa nada, pero te ama a Dios. Ame a Dios. Hay gente que juega, que se burla, gente que juega con los siervos, gente que solamente quiere la savia. Hay que tener cuidado. Quieren que vos le dé, lo ayudé, lo llevé, lo traiga, pero ellos para Dios no hacen nada. Y usted sea distinto, diferente. Sea más sagaz, más, no voy a decir astuto, porque astuto fue el diablo como serpiente, pero sea más inteligente. Y trate de hacer el bien. Trate de siempre cumplir fiel su voluntad. Empezamos cantando un himno tremendo que decía: mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Qué diste tú por mí?
¿Qué dimos por el Señor? ¿Qué hemos dado por Cristo? ¿Qué estamos dando por el Señor? ¿A su nombre? Yo a veces me acuerdo, no condeno ni juzgo nada, pero yo a veces me acuerdo que a veces llegaba cuando el pastor recién estaba por predicar, 1 hora después del culto. A veces llegaba a una iglesia de visita que teníamos acá en Paraná, que ayudamos mucho tiempo, por 2 años, con toda ropa de trabajo. Yo llegaba ahí porque yo tenía hambre de escuchar la palabra. Quería llevar mis diezmos, mi ofrenda al servicio de Dios. Sabía que ese siervo estaba pasando hambre, necesidad, y quería ayudar. Pero hoy la gente, hoy le da lo mismo a la gente si viene o no. Si puede ayudar, bien, y si no, también. Total, el pastor mira la casa que tiene, la camioneta que tiene, mire los zapatos que tiene, pegado con, ¿cómo era el pegamento? Con el école, Hablan porque ni saben. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a hacer acá, vamos a abrir acá, vamos a romper acá. Sí, pero ¿en quién paga después? Yo no he visto muchos hermanos traer bolsa al hombro aquí, pagar 4 o 5 metros de arena. ¿Cuánto dicen amén? Traer barras de fierro. Yo no he visto. ¿Cuánto dicen amén? Sí he visto hermanos que han venido a trabajar con un buen corazón, con una buena predisposición, y que también ayudan con lo suyo. Poquito, mucho está haciendo Dios en ello. Pero hay gente que pudiera y tiene, porque Dios le bendice, lo que más hace es malgastar en otro lado. Pero el obrero ayuda en la obra. Yo siempre estaba ahí, y no es por tirarme flores yo, pero siempre estaba ahí pendiente de mi pastor, siempre. De la necesidad, bolsas enteras, mercadería, y nunca nuestros pastores salieron con un billete de 100 o con bolsas de mercadería, nunca. Y yo a veces me preguntaba, Señor, ¿por qué a mí no me ayuda el pastor si no tenemos? Y los lunes, los viernes, veíamos que los pastores iban con bolsas cargadas. En mi auto lo cargaban con pollo, con fideo, con pan, con harina, con grasa, con aceite. Era un milagro rivalizando los panes y los peces. Y yo decía, ojalá algo me toque a mí. Ni nasta, a veces yo llegaba con las nastas justo así, moviendo para todos lados el auto, y a veces llegaba ahí a calle de Anfune y quedaba ahí hasta el otro día. Si emparchaba una rueda, le echaban nasta. Ese siervo era yo, y ese siervo soy. Y la gente nunca fue a la iglesia. Nunca fue a la iglesia. Ni siquiera agradecer, ayudar a los siervos o a otra gente, porque una vez que salí del pozo me imagino yo ayudar. No. Entonces uno ha vivido siempre entre serpientes y escorpiones. Pero yo he hecho tu rostro duro como un pedernal. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte y para guardarte, dice Jehová. Esta es la herencia, la recompensa de los hombres del Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Así que Dios nunca nos ha hecho faltar nada. No debemos corralón, no se debe nada aquí en la iglesia, porque todo Dios lo ha pagado. Y tenemos cuenta clara para seguir con la amistad. ¿Cuántos dicen amén? Y eso que sin trabajo. Mire, trabajando yo, ay, olvídate, ya hubiera estado terminado esto, porque hasta pagaría gente para que venga a terminarlo. Pero Dios me ha suplido siempre, y con lo poquito Dios está haciendo. Por eso marque una diferencia dentro de la iglesia. No esté aquí el santo botón. Marque una diferencia. Si no puede hacer algo, haga lo otro. Si no puede hacer eso otro, haga algo, pero haga para Dios. Y el que lo vea a usted no se convierta en usted, en fariseo.
si no hace nada. Que se convierta a lo que usted pueda hacer. La entrega a Dios es muy importante. ¿Quién vive? Por eso que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra generosamente cosechará. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Hay familias, hermanos, que quizás no pudieron llegar hoy, por motivos, razones, circunstancias, adversidades, pero hoy Dios trajo un pueblo. Y ese pueblo es el que tiene que aprender. Quizá hay uno que Dios le habló, 2, 5, 4, 3, pero Dios nos habla todo. A mí Dios me habló. Yo siento que el pan es Él. Yo sin Él no soy nada. Yo no voy a ninguna parte. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El otro día oramos con mi esposa y Señor, abre puertas, bendice, ayúdanos. Somos tus siervos, no nos dejes, hay compromiso. Pegué 10.000 vueltas por todos lados, no pasaba nada, pero de repente alguien nos llamó y nos fue de bendición. Y le comuniqué a mi esposa y mi esposa se puso contenta y me abrió la mano así. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién salva? Y hermano, porque los compromisos son mensuales y los obreros poco y el trabajo es mucho y los compromisos también. ¿Quién vive? Y Dios obra porque Él es justo y Él respalda porque Él es Dios y Él siempre va a ayudar, Él siempre va a sustentar con la diestra de su justicia. Así que todo lo que necesité, ve a Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca tendrá necesidad y nunca tendrá sed. Yo me voy a encargar de saciarlo. Yo me voy a encargar de sostenerlo, de bendecir, multiplicar, cuadriplicar, cuidar, guardar, salvar, sanar, perdonar. Yo me voy a encargar. Y Dios se encarga. Dios no es deudor de nadie. Amén. Bueno, denle un aplauso a Cristo. Póngase de pie antes que se me caiga la tecladista aquí. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Jacob, si me diere pan, si me guardara, si me ayudara, yo estaré. Yo cumpliré. Y de lo que me bendiga, dijo, el diezmo daré. Tremendo, guárdese, gloria a Dios. Hay algunos que no dan ni 2 horas de culto, van a dar el diezmo, la ofrenda, van a dar su vida. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Esto no es que hoy me comprometo y mañana me importa nada. Acá tú sí que sea sí y que tú no sea no.